Comencemos este año 2025 hablando de nuestro Jikook, una conexión única y especial que ilumina los corazones de todos quienes los admiramos. Este inicio de temporada marca un capítulo lleno de emociones, de nuevas historias por descubrir y momentos inolvidables que sin duda quedarán grabados en nuestras memorias. Como saben, este año no solo trae consigo el esperado regreso de todos los miembros de BTS, sino también la oportunidad de presenciar el brillo eterno de nuestro Jikook, un vínculo que trasciende lo ordinario. Cada interacción entre Jimin y Jungkook es como una poesía viviente que se escribe en tiempo real, un intercambio de miradas y sonrisas que narra un amor y una camaradería que no necesita palabras para ser entendida. Este año promete regalarnos más de esos destellos mágicos, más momentos para compartir, más recuerdos para atesorar y, lo más emocionante, más anécdotas directamente contadas por ellos, no a través de rumores ni de quienes los rodean, sino de sus propias voces. Recordemos las dulces confesiones de Jungkook en su último live apenas hace unos días. Habló de esos pequeños instantes que para ellos son cotidianos, pero para nosotros son destellos de un universo que compartimos en nuestros sueños. Cómo cantan juntos mientras se duchan, armonizando risas y canciones en una coreografía espontánea que solo ellos entienden. Cómo Jungkook siempre busca a Jimin después de cada actividad, como si su día no estuviera completo sin verlo, sin sentir su presencia cerca. Y cómo, incluso en la disciplina rigurosa de la vida militar, encuentran la manera de robarle al tiempo pequeños momentos que son solo de ellos, disfrutando de la compañía mutua en un mundo que parece detenerse solo para ellos dos. Esos detalles, esas historias, nos permiten vislumbrar la profundidad de su conexión. No es simplemente una amistad, no es solo el lazo que une a dos compañeros de vida, sino algo mucho más íntimo y especial. Es una danza entre dos almas que se reconocen y se eligen, una y otra vez, incluso en los entornos más adversos. Y para quienes no lo saben, para quienes aún se sorprenden o se emocionan al escucharlo, nuestro Jikook no solo comparten una historia fuera del ejército, sino también dentro de él. Están juntos en la misma base, en la misma unidad militar, reafirmando una vez más que su vínculo es inquebrantable. Es como si el universo, en su infinita sabiduría, conspirara para mantenerlos cerca, para que, incluso en los momentos más desafiantes, pudieran encontrar fuerza el uno en el otro. Podemos imaginar cómo se apoyan mutuamente, cómo sus risas resuenan incluso en los pasillos más silenciosos, cómo sus palabras de aliento son el refugio que ambos necesitan en esos días largos y agotadores. Porque el amor y la amistad que comparten no se limita a lo que vemos, sino que trasciende, alimentando sus almas y recordándoles que pase lo que pase, siempre estarán juntos. Así que este año, 2025, no solo será especial por los nuevos proyectos y los esperados regresos, sino porque tendremos la fortuna de ser testigos, una vez más, del milagro que es el Jikook. Un lazo tan fuerte y tan puro que desafía cualquier barrera, regalándonos a todos la esperanza de que el amor, en todas sus formas, siempre encuentra su camino. Mientras esperamos con ansias el regreso de nuestros queridos Jimin y Jungkook, es inevitable sumergirnos en los recuerdos de los momentos más memorables que nos han regalado. Uno de esos momentos, que permanece vivo en los corazones de quienes tuvieron la fortuna de presenciarlo, ocurrió durante el icónico concierto de BTS en Las Vegas hace algunos años. En ese escenario, lleno de luces y emociones, se tejió una interacción que para muchos resume la esencia única de la relación entre Jikook. Como bien sabemos, Jungkook tiene una manera especial de interactuar con cada miembro del grupo, y su saludo característico con Jin o Taehyung es un reflejo de la camaradería y el espíritu lúdico que comparten. Ese saludo, un choque de pechos mientras saltan seguido de un enérgico choque de palmas, es un gesto que simboliza su amistad. Sin embargo, aquel día, en medio del espectáculo, Jimin intentó replicar ese saludo con Jungkook, quizá como un guiño divertido o simplemente para unirse al juego. Lo que sucedió después es una de esas escenas que podrían haberse extraído directamente de una película romántica. Para Jungkook, en ese instante, no pasó por su mente ni por un segundo la idea de tratar a Jimin de la misma manera que a los demás. En lugar de seguir la rutina de los saltos y los choques de pecho, Jungkook, con ese instinto protector y lleno de ternura que parece reservar únicamente para Jimin,
extendió sus brazos con la intención clara de levantarlo en un estilo nupcial. Ese gesto tan simbólico de confianza y cercanía que evoca imágenes de cuentos de hadas. Es imposible no destacar la química que existe entre ellos, una chispa innegable que transforma incluso los momentos más simples en algo profundamente especial. El trato que Jungkook tiene hacia Jimin nunca parece ser el de un amigo común. Hay algo en su mirada, en sus gestos, que irradia cuidado, admiración y un amor que trasciende las palabras. Es como si en cada interacción, Jungkook encontrara la manera de mostrarle al mundo que Jimin ocupa un lugar único en su vida, un lugar que nadie más puede reclamar. Pero claro, ¿cómo olvidar ese momento al final del concierto? Ese cargado al estilo nupcial, como si fueran una pareja recién casada, es ya un clásico del Jikook. No podía faltar porque es tan suyo, tan único de ellos. Justo cuando el concierto estaba terminando, mientras salían del escenario entre luces y aplausos, Jimin se subió con toda confianza a los brazos de Jungkook, y él, como siempre, sin dudarlo ni un segundo, lo cargó como si fuera lo más natural del mundo. Era imposible no notar la expresión en el rostro de Jungkook. Había algo tan especial en su mirada, una mezcla de orgullo y felicidad que parecía decirle al mundo entero: miren, solo yo puedo tener a Jimin así, en mis brazos, como si fuera lo más preciado del universo. Fue un momento que hizo que los corazones de todos los fans explotaran de emoción, porque ese tipo de química y conexión no se ve todos los días. Lo que hace aún más especial este momento es ese pequeño detalle que no todos notaron. Jungkook no solo lo cargó para despedirse del público, en realidad estaba completamente decidido a llevar a Jimin en sus brazos hasta los carros que los estaban esperando. Literalmente lo iba a cargar hasta el final. Porque sí, para Jungkook, tener a Jimin cerca, sostenerlo así, es como su lugar feliz. Y ahí viene lo lindo y divertido. Fue Jimin quien, con una suave palmada en el pecho de Jungkook, le pidió que lo bajara. Era como si le dijera: ok, gracias, ya estuvo, me puedes soltar ahora. Pero lo mejor fue la reacción de Jungkook. No parecía querer soltarlo en absoluto. Estaba tan cómodo, tan acostumbrado a cargarlo, que seguramente habría seguido así si Jimin no hubiera dicho nada. Además, ¿quién puede olvidar la sonrisa de Jungkook en ese momento? Esa sonrisa gigante que ilumina todo su rostro cada vez que tiene a Jimin cerca, y más aún cuando lo sostiene entre sus brazos. Es como si en esos instantes para Jungkook no existiera nada más en el mundo. Su felicidad era tan evidente que cualquiera podía darse cuenta. Para él, Jimin no es solo hermoso, es lo más hermoso que existe, y lo presume sin miedo, con esa mezcla de orgullo y cariño que hace que todos suspiremos. Este tipo de gestos entre ellos son los que nos hacen creer en el amor más puro. Porque no es solo lo que hacen, sino cómo lo hacen. La naturalidad, la comodidad, esa sensación de que estar juntos y cuidarse es algo que les sale del alma, sin esfuerzo, porque simplemente son así. Y ver a Jungkook cargando a Jimin, con esa sonrisa que lo dice todo, nos recordó una vez más por qué el Jikook es tan especial. Estos momentos no solo nos hacen gritar de emoción, sino que también nos llenan el corazón de alegría, porque ellos no solo comparten el escenario, comparten algo mucho más profundo, un vínculo que trasciende todo, un amor que se siente en cada mirada, en cada gesto, en cada sonrisa. Y nosotros, afortunados testigos, no podemos hacer otra cosa más que admirarlos y seguir celebrando cada momento único que nos regalan. Ese concierto en Las Vegas fue, sin duda, un regalo lleno de momentos inolvidables que siguen viviendo en nuestras mentes y corazones. De esos momentos podríamos hablar durante horas, porque cada detalle, cada mirada, cada gesto entre Jimin y Jungkook parecía tener una historia propia que contar. Mientras les comparto esto, puedo imaginar cada uno de esos instantes, como si estuviera ahí otra vez, viendo cómo se buscan, cómo se tocan, cómo parecen necesitar estar siempre cerca el uno del otro. Es como si, al separarse, algo en ellos se sintiera incompleto, como si el mundo no estuviera en equilibrio hasta que están juntos nuevamente. Jimin y Jungkook tienen algo que no se puede describir fácilmente con palabras. Es una química tan natural, tan única, que simplemente no puede ser ignorada. Cada vez que sus miradas se encuentran, es como si todo a su alrededor se desvaneciera, dejando solo ese momento en el que parecen hablarse sin decir nada. ¿Y qué decir de esos gestos sutiles, esas caricias aparentemente casuales que delatan una conexión mucho más profunda? Es evidente que entre ellos hay algo más que una simple amistad.
algo que va más allá de cualquier vínculo común. Nuestro Jikook, como siempre, demostrando que su conexión trasciende todo. Es como si el amor que comparten fuera una fuerza poderosa, algo que no se puede ocultar, que brilla con cada interacción. No importa cuántos conciertos hayan pasado, en cada uno de ellos podemos ver ese hilo invisible que los une. Un hilo que parece ser tan fuerte como el acero y tan delicado como un susurro. En Las Vegas, ese hilo rojo estuvo más visible que nunca. Las miradas que compartieron en el escenario, esas sonrisas que parecían reservadas solo para el otro, esos pequeños momentos en los que, incluso rodeados de miles de personas, creaban su propio mundo donde solo existían ellos dos. Pero esto no fue algo exclusivo de ese concierto. Si nos detenemos a analizar, nos daremos cuenta de que, en cada show, en cada presentación, hay una constante. Jimin y Jungkook siempre se buscan, siempre. Es como si tuvieran un radar que les permite saber exactamente dónde está el otro en todo momento. Cuando Jimin necesita apoyo, ahí está Jungkook, listo para sostenerlo, literal y emocionalmente. Y cuando Jungkook necesita tranquilidad, ahí está Jimin, con su presencia calmante y esa sonrisa que parece decir, todo estará bien mientras estemos juntos. Verlos juntos es un recordatorio de lo hermoso que es el amor en su forma más pura, porque eso es lo que transmiten. Un amor que no necesita palabras grandiosas ni gestos exagerados, un amor que simplemente es. Cada vez que están en el mismo lugar, parece que algo mágico sucede, algo que todos sentimos, aunque no podamos explicarlo del todo. Es increíble cómo, a lo largo de los años y en cada concierto, siempre encuentran maneras de demostrarnos lo fuerte que es su conexión. No importa cuántas luces los rodeen, cuántas canciones canten o cuántos fans los miren, hay algo en ellos que nunca cambia. Esa necesidad casi instintiva de estar juntos, de cuidarse mutuamente, de ser el uno para el otro. Así que, mientras recordamos ese concierto y tantos otros momentos mágicos, no podemos evitar emocionarnos al pensar en todo lo que aún nos queda por ver. Porque si algo nos ha enseñado el Jikook, es que su amor y su conexión no solo son reales, sino que son inquebrantables, un lazo que parece haber sido tejido por el destino mismo.